dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando al ras del suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Se equivocó la ocasión y la hallo labio a labio en el salón. Ni siquiera me atrevería a toser, no, sino gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ella su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Fijaros, la primera encuesta científica masiva acerca de las conductas sexuales humanas fue publicada en 1948. A partir de cientos de entrevistas personales, el informe Kinsey establecía una escala de 7 grados que van desde la absoluta heterosexualidad hasta la homosexualidad completa, pasando por varios grados de bisexualidad. Se desveló, por ejemplo, que el 60% de los hombres y el 33% de las mujeres habían participado al menos en una práctica homosexual desde los 16 años y que más de una tercera parte de ellos y casi una quinta parte de ellas habían alcanzado el orgasmo por lo menos también una vez en actividades homosexuales. Como os podéis imaginar, ese tipo de afirmaciones, y además en la década de los 50, desataron una fuerte polémica, pero ni siquiera hoy, en pleno siglo XXI, y pese al supuesto aperturismo y libertad sexual, podemos huir de esa estigmatización o de juicios de valor. El heterosexismo y la homofobia siguen poniendo etiquetas y el miedo al rechazo sigue batiéndose en duelo con el prejuicio y la discriminación irracional. De ello vamos a hablar los próximos minutos con Marian Ponte, psicóloga, sexóloga. Marian, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Quizá podríamos empezar estableciendo una diferencia entre género, orientación sexual y práctica sexual. Sí, bueno, el género sería un poco más lo que es masculino y femenino. La orientación es hacia donde tú diriges tus deseos, a nivel afectivo y a nivel de querer compartir una vida. Y la práctica sería las relaciones sexuales que tienes con alguien independientemente de tu orientación sexual. Hay personas que pueden tener una relación homosexual en un momento determinado de su vida, pero eso no les hace ser ni sentirse homosexuales. De hecho, hay muchas personas que se consideran heterosexuales y alguna vez han tenido alguna relación homosexual. Incluso también está el apartado de la fantasía, donde hay muchas personas que tienen pues fantasías homosexuales y eso tampoco les lleva a tener una relación homosexual o sentirse como tales. O elegirían una persona afectivamente como pareja de una orientación homosexual. O sea que, resumiendo, no todas las personas que tienen relaciones homosexuales se sienten gays y algunas pueden sentirse homosexuales sin haber tenido
ninguna práctica sexual. Y exactamente, y muchas personas gays pueden tener prácticas heterosexuales en algunos momentos. Ajá, también, claro. Por lo tanto, vemos que la conducta sexual es mucho más amplia, no es algo dicotómico, no es algo blanco y negro, tiene diferentes dimensiones, por lo que a mí me gusta hablar de sexualidades, no de sexualidad, porque siempre hay una parte fenomenológica interior de la persona, que según las experiencias, lo que han interiorizado, su sociabilización, según un montón de matices, que es multifactorial, nos va a llevar a poder comprender cómo esa persona siente y vive su sexualidad. Y sin embargo tendemos a establecer límites y hacernos preguntas. Y hay una pregunta que tú te haces, la hemos leído en tu página web, Marian: ¿por qué se busca constantemente una explicación a la homosexualidad y no a la heterosexualidad? Es una buena pregunta. Pues mira, te lo diré directamente. Los estereotipos y las ideologías no van a permitir que haya una toma de conciencia ni una aceptación. Por lo que evidentemente lo que tendríamos que estudiar es cuáles son las causas de la discriminación. Creo que sería más efectivo. Además se añade que confundimos frecuencia con normalidad. Por lo que son los efectos del heterosexismo, que es eso que las personas piensan y consideran que lo hetero es la única forma de vida, y todo lo que no sea eso, de alguna manera que no englobe esa idea, ya es una desviación. Claro. Y también miramos las causas de lo que pensamos, ¿no? Se piensa que lo normal es la heterosexualidad, por lo tanto la homosexualidad es aquello que no es la heterosexualidad. Estamos partiendo de un modelo de exclusión social. ¿Qué significa esto? Significa que hay un modelo médico debajo. No. Por lo tanto empiezan a mirarse las causas. Espera un momentito, María, nos está entrando un ruido telefónico, no sé si es algún teléfono inalámbrico que se nos acaba de acoplar. Sí, efectivamente. Ahora. Nada, recuperamos la idea que estábamos manejando, no te preocupes. Bien, que se pregunta constantemente cuál es la causa, ¿no?, de la homosexualidad, porque normalmente se parte de la idea que la heterosexualidad es lo sano y es lo normal. Por lo tanto, lo homosexual es lo que no es lo heterosexual. Aquí hay una exclusión, por lo que el modelo que hay debajo es médico. Claro. Es un modelo de pensar en patologías. En enfermedades, que es algo que... Viéndolo desde ese lugar, uno se cuestiona dónde está la enfermedad. Pero no se cuestiona ni las ideologías políticas, ni la socialización, ni los estereotipos, ni los mitos. Y aquí sí que podemos hablar entonces de los efectos de lo que llamamos homofobia. La homofobia diríamos que es un miedo irracional, que esto va naciendo de esos mitos, de esas creencias, bueno, de la ignorancia. Cuando no hay una educación sexual, evidentemente. ¿En qué se basa esto? Pues en este prejuicio de fomentar pues ese odio y ese temor. ¿Qué pasa cuando una persona es gay? Lo que pasa, o homosexual, ¿no? Y lo que pasa es que esa homofobia la interiorizan, y hablamos de homofobia interiorizada. Y eso es esa fobia, ese miedo que estamos hablando irracional sobre la orientación, que evidentemente es una orientación diferente a la heterosexualidad, que es lo que se está considerando como norma, y eso hace que no acepten su propia orientación sexual. ¿Qué puede producir esto? Pues puede producir rechazo, puede producir temor, esconderse, lo que llaman esconderse en el armario, que es un argot dentro del ambiente, ¿no? Tener que destruir relaciones, familia, amigos, porque temen que esas personas no respondan, ¿no? La vida laboral o incluso su propia vida. Todo esto es muy importante porque esto hace que muchas personas gays o homosexuales muchas veces están de alguna manera rechazando todo lo que es el grupo de pertenencia, ¿no? ¿Cuándo lo vemos esto? Yo, por ejemplo, en la consulta me encuentro personas que tienen rechazo, bueno, empiezan a temer el rechazo de su familia o de sus amigos, o de su entorno en general, o empiezan a no acercarse a otros gays por miedo a ser catalogados. O lo podemos ver, por ejemplo, cuando mienten o cuentan chistes para que no se sepan que es gay. O incluso llegan a momentos a rechazar personas que tienen conductas gays o más femeninas dentro del mismo ambiente. O no soportan personas que ven visible su orientación, porque su aspecto hace más visible. Claro. O, por ejemplo, llegan a no saludar o a no tener conversaciones con otros gays. Así que, de alguna manera, hay todo eso que nos está explicando que algo no ha funcionado bien y que algo ahí no está yendo, ¿no?
Por ejemplo, yo utilizo a veces en la consulta un estudio que es una escala de Martín del 1988, donde hago una serie de preguntas, y esto nos puede servir para las personas que estén escuchando esto. Sí. Bien, me parece útil. Por ejemplo, si contestan a la mayoría que sí, significa que tienen esta homofobia interiorizada. Vamos a ello entonces. Bien, por ejemplo, es mejor evitar el encuentro personal o social con otras mujeres o hombres lesbianos o bisexuales, ¿no? No he probado que no me atraigan en general los hombres o las mujeres. Si me cambiaran a heterosexual, yo lo cambiaría. Desearía no ser homosexual. Me siento mal o enajenada cuando me veo homosexual. Desearía que se desarrollasen sentimientos eróticos hacia hombres o hacia mujeres. Siento que ser gay o bisexual es un inconveniente para mí. Me gustaría que un profesional me ayudase a cambiar mi orientación hacia la rectitud. Yo intenté muchas veces tener atracción sexual para incluir al otro género. Bien, esto, si la mayoría de personas dan que sí, he de decir que esto causa interiormente un problema duro, porque aquí empezamos a hablar un poco de una sintomatología que en Estados Unidos hay bastantes estudios donde se ha visto que esta es la misma que en víctimas que han tenido abuso sexual. O sea, el desequilibrio en la salud y en la psique es el mismo que si hubieran sufrido abuso sexual. Exactamente, porque piensa una cosa, nosotros vamos formando la identidad, ¿de acuerdo? Y esto se va formando a lo largo del tiempo. ¿Y qué sucede cuando vamos teniendo 6 o 7 años? Que es cuando la sexualidad está en desarrollo y se va se interioriza, ¿no? Algo interno sobre eso. Aquí empiezan a haber conductas de control social y se empiezan a percibir cosas aversivas, como por ejemplo, y esto lo ven los niños ya de pequeño, maricón, marimacho, afeminada, viciosos, todo esto va calando interiormente, por lo que va produciendo una represión y ese miedo a esa estructura interna. Y evidentemente, además, muchas veces esto va seguido a lo largo del tiempo con ataques físicos o verbales. Si aquí los padres no responden, ¿qué van a sentir esas personas? Pues que tienen poco valor, y además ellos te dicen, soy una mierda, no valgo nada. Y son frases llega al rechazo y a la culpa, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa a algunos padres incluso? Que a veces esto se perpetúa en una cadena de dolor y sufrimiento, que lo viven como un castigo hacia ellos, o con vergüenza de ser juzgados. Claro, como vemos aquí, el único camino es la normalización. Por lo tanto, hay esa lucha constante entre lo que es la presión externa y lo que es un poco la forma interna de poder vivir eso. Y encontrar ese equilibrio resulta bastante difícil. Así que siempre hay esa lucha que están provocando pues diferentes síntomas. Por ejemplo, pues esa lucha interna, ¿no?, de fingir, desconectarse de uno mismo, la negación, la duda, el miedo, confusión, a veces desangustia, soledad, ese rechazo, y hablamos esa culpa que estabas comentando tú ahora, ¿no? Que es, entonces, ese desgaste, imagínate todo el rato estar midiendo en cada circunstancia, lo digo o no lo digo, ¿me puedo expresar con esta persona o no? ¿Me va a rechazar? ¿Tiene prejuicios? Tú estás constantemente evaluando el medio. Eso está suponiendo un estrés bastante elevado, que en función del contexto en el que tú estás, te estás preguntando ser o no ser. Ahí donde queda la autoestima o la seguridad personal, ¿no? Claro, porque además muchas veces cuando se arriesgan y dicen, bueno, pues tengo que ser yo, y echo para adelante, a veces hay consecuencias inmediatas, porque ves conductas, actitudes que pueden generar, pues, desde violencia física o verbal y psicológica, porque estamos hablando de un prejuicio, desde el propio prejuicio y el social. Si además tienen esa homofobia interiorizada, ya te puedes imaginar cómo resulta esto, ¿no? Porque además de la interiorizada, pues también hay una homofobia exteriorizada, que es aquellas personas que rechazan a los mismos gays, porque se sienten atentados a ser catalogados o ponen en juego su masculinidad o feminidad. Es terrible porque al final estamos convirtiéndonos entonces en nuestros peores enemigos, ¿no? Exactamente. Y de hecho,
cuando las personas tienen esa homofobia, que muchas veces ni lo saben, por eso pues puedo agradecer que habéis permitido hablar de este tema, ¿no? Porque hoy lo que me encuentro en muchas personas que vienen a la consulta gays es la queja de, claro, hoy me dicen otras personas que son heterosexuales, claro, pero hoy estás en un lugar tranquilo, hoy esto se acepta, hoy es de moda. Y se escuchan ese tipo de comentarios que no solo no ayudan, sino que minimizan, ¿no?, todos los problemas que las personas viven. Es que quizá hay determinados personajes que han hecho, sí, más visible la homosexualidad, por ejemplo, en medios de comunicación, pero quizá existe, ¿no?, en torno a ellos y a ellas una imagen de falsa normalización, porque la presencia, por ejemplo, de estos profesionales homosexuales en medios de comunicación, la inclusión, por ejemplo, estamos cada vez más acostumbrados de imágenes de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en algunas series de televisión, eso no implica el fin de esa batalla personal, ¿no?, de miles de personas. Y muchas veces no está normalizado y está desde el estereotipo, que claro, tampoco favorece la aceptación, desde comprender que la orientación no habla de la persona, ni de su vida, ni de cómo es, ni de cómo actúa. Eso no está hablando de nada. Y muchas veces, en función de cómo se presenta eso, todavía empeora mucho más todo lo que se pretende evitar, ¿no? Piensa una cosa, hay muchos estados depresivos en personas de orientación homosexual y además muchos vienen con culpa por tener la orientación homosexual. Y también esa constante inhibición social, incluso con personas que quieren. Le doy la mano en público, no se le doy, le beso, hablo delante de mi familia, no hablo, y si se entera mi primo, y si este amigo se cree que me he enamorado, y si además me deja de hablar. Todas esas cosas, desde que son jóvenes, empiezan a ocurrir. Y si el grupo de iguales se da cuenta que a mejor me gusta esa persona. Es curioso, ¿no?, porque todavía hay quien se pregunta, por ejemplo, aquello de si el homosexual nace o se hace, y la orientación sexual ni se elige, y algo más importante, ni se modifica. Cuando es una orientación, no. Lo que sí que es cierto es que hay personas con tendencia bisexual o personas que en un momento dado de su vida, y esto también existe, por eso te hablo de sexualidades. Claro. Porque aquí hay muchos matices en cada persona. Yo he tenido en la consulta muchos clientes que han estado mucho tiempo pues con una relación homosexual y después, pasado un tiempo, se han enamorado y han tenido una relación heterosexual. Y no han tenido ninguna contradicción. Claro, pero lo que ha cambiado es la orientación de su deseo, ¿no?, a lo largo de la vida. Exactamente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es mucho más plástico todo esto, no es tan así. Y después, lo que te decía, el tema de decir lo que es normal y lo que no es normal, y lo que es natural, y se confunde naturaleza. Y cuando miras la naturaleza, que también están las especies animales, ves muchos machos jóvenes que montan otros machos. Esto en los primates, que son los más cercanos a nosotros. Individuos que están adoptando una posición de sumisión ante el macho dominante. O hay una respuesta del pez espino en unos estudios de Desmond Morley, que son conductas de apareamiento, igual que los lagartos también se ven, en algunos delfines. Así que estamos viendo comportamientos homosexuales, incluso los monos más evolucionados, que son los bonobos, muchas veces en el clan de las mujeres, aceptan a otra mujer cuando tienen relaciones de frotación anal. Así que estamos hablando de naturaleza. Esa naturaleza no la incluimos. Claro. Así que imaginamos, ¿no?, con qué contradicción. Estamos confundiendo moral, prejuicio y ideología con un montón de otras cosas, ¿no? Bien, te comentaba antes, y esto es importante porque lo hemos dejado a medias, sobre el tema de cómo esa sintomatología a veces es como haber padecido abusos sexuales. De hecho, la homofobia interiorizada, ¿no? Sí, es que de hecho veo muchas veces esos efectos de la victimización heterosexista, ¿no? Bien, ¿qué cosas veo yo en la consulta? Sí. Por ejemplo, veo autoculpa, ¿no? Esto en personas abusadas sexualmente, por el abuso sexual. Muchas personas dicen, merezco el abuso. Tú ves a una persona con el efecto heterosexismo y te dice, soy un enfermo y tendría que ser reprimido. ¿Hay quien es capaz de decir eso en voz alta, Marian? Sí, te lo dicen en la consulta, ¿eh? Qué barbaridad. Sí. Por ejemplo, vergüenza y un autoconcepto negativo. Por ejemplo, no me querrán en casos de abuso, estoy usado, soy malo, soy sucio o sucia. Bien, en los gays está lo mismo y muchas veces dicen, no me van a amar por ser gay. Sobre todo mi familia y mis amigos. De hecho, soy malo por tener deseos homosexuales. Porque no aceptan tenerlos.
Odiarse uno mismo. Pues a veces personas que han tenido abusos, ves que hay una cadena de drogas, ¿no? Para querer olvidar todas esas situaciones, ¿no? O ganas de suicidarse. En homosexuales muchas veces también hay mucho tema de drogas e incluso maneras de castigarse como hacer el amor constantemente. Tener relaciones sexuales porque es una manera también, ¿no? De evadirse de la situación. En este caso es verdad que lo apuntaste cuando hablamos de adicción al sexo, hiciste, Sí. ¿verdad?, esta matización. Sí, pero esto muchas veces no es comprendido. Claro. Mentalidad victimista, por ejemplo, no tengo control de mi cuerpo, ellos dicen, estoy desvalido, no lo superaré, bien. Así que estamos hablando un poco todo eso. Aquí hay una idea de mantenerlo en secreto. Vemos una sintomatología más ansiosa y depresiva. Por lo tanto, ¿qué factores están coincidiendo tanto en el abuso como en este tema? ¿Qué cosas se dan, ¿no?, comunes? Pues, por ejemplo, aislamiento, porque una persona está hacia adentro y muchas veces no sabe cómo salir hacia afuera con todo ese pesar y toda esa negatividad emocional y cognitiva a nivel mental, de ideas. Secretismo, porque no lo puedo decir, me van a rechazar. Y imagínate en edades tempranas o en plena adolescencia, donde tú estás con un grupo de iguales y te sientes totalmente distinto. Como esto va a afectar, ¿no? El tema de si lo revelan o no, esto llega a ser una angustia. Se aseguran, y si me rechaza, y si le digo a este amigo. Muchas personas se enamoran de los propios amigos y amigas. Claro, porque es con quienes convives, ¿no? Sí, pero con las consecuencias que esto tiene en algunos casos donde no es aceptado, que es la primera intento de relación. Claro. La hipervigilancia, porque están constantemente intentando controlar el medio para no ser agredidos. Imagínate el estrés postraumático, que es esa sintomatología de poner el sistema nervioso en una situación difícil, ¿no? Vergüenza, sentimientos de vulnerabilidad, incluso a nivel sexual, ¿no? El tema de el miedo que produce, ¿no? No saber cómo va a funcionar eso, qué puede pasar, si te van a entender, si te van a rechazar. O sea que hay un tema de intimidad. Cuando esto es muy extremo, se producen ya síntomas mucho más graves, que ya no es lo que llamamos en clínica disociación. Y es que hemos tenido que fragmentar una serie de aspectos para que esos aspectos no estén demasiado presentes y podamos llevar una vida. Claro, yo lo que recomiendo aquí es grupos sociales para que de alguna manera salgan del aislamiento y bajen ese control del entorno y les facilite aceptarse, porque si no, de otra manera está siendo muy complicado, ¿no? Porque se están dando los miedos a su propia sexualidad. ¿Y si salgo? ¿Qué pasará? ¿Y si pierdo el amor? ¿Y si soy yo mismo? ¿Y si ofendo? El tema de ofender a los demás o sentir que los demás desaprueban con sus gestos, con sus miradas, con sus comentarios, es común. Claro, los heterosexuales evidentemente no lo miran desde ahí, pero tampoco se han posicionado en ver todo esto, ¿no? Conversaciones constantemente que salen como chistes. Esto, como son cosas comunes, muchas veces hay toda esta incomodidad. Piensa que este concepto de ellos mismos es bajo, sus pensamientos cada vez son más negativos y a veces hay esta culpabilidad. Entonces, claro, no pueden expresarse igual, hay esa soledad muchas veces, ¿no? Y ese miedo de voy a poder molestar, o soy indigno, o incluso todo el tema de temer no ser elegidos por sus amistades. Porque bueno, todo esto en función de cómo sean los grupos y qué nivel educativo tengan a nivel de sexualidad, esto va a repercutir. Así que vemos que tiene muchos componentes, ¿no? Sí, al final el objetivo, que es la toma de conciencia y la aceptación, la verdad es que es tarea harto difícil, con todas estas variables. Sí, además, como comentábamos antes, ¿no? Que cómo es que esto es tan difícil, ¿no? Yo te comentaba un poco que no se nos ocurre ver las causas de la discriminación. Claro. Pero mira, pensemos, por ejemplo, en los mitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo no va a ser facilitado cuando tenemos ideas como enfermedad mental o algo no natural? Ya el APA, que es la Sociedad Americana de Psicología, ya quitó la etiqueta en el 73 de homosexualidad. Y lo normalizó, pero estamos hablando del 73, que hace 2 días. Y la Organización Mundial de la Salud también hace 2 días, de alguna forma, ¿no?, que se pronunció al respecto. Y hace 2 días, y de golpe pasaban de ser enfermos a ser normalizados. Imagínate cómo está en función de las normas sociales. Fijaros, esto ocurrió en la década de los 90, mediados de los 90, insisto, antes de ayer, que tampoco... Por lo tanto, imagínate, es un tema de normalización y de estadística.
porque como es menos frecuente, se considera no normal, en lugar de hablar de menos frecuente. Sí, se tiende a hablar de las minorías y... Exactamente, y si está ahí, por lo tanto eso es. Y sin embargo, como no es dentro de la mayoría, se habla de no normalidad. Y lo normal es decir, es menos frecuente. Bien, luego por ejemplo el tema de pensar, ¿no?, que los gays son fáciles de detectar y que se ven, y no, puede ser tu vecino. Exacto. Puede ser la persona con la que hables todos los días. No hay diferencias en cuanto a que han tenido padres, tienen amor, tienen amigos, tienen familia, tienen vidas. El tema de que no pueden tener hijos ni formar familias, y que es, bueno, muchos gays llevan muchos años viviendo juntos y forman una relación y una pareja y una familia. Y son modelos de familia ideales. Sí, claro, porque es que cada uno, ¿qué es una familia? Exacto. Empecemos a definir eso, ¿no? Ahí está. ¿Dónde elegimos lo que es una familia? ¿Son 2 miembros? ¿Son 4? Si no se tienen hijos, ¿no es una familia? Tiene que ser hombre y mujer y bueno, esto que vemos, ¿no? Esto no deja de ser una manera de percibir o de generar maneras de vivir, ¿no? No, sigue siendo lamentablemente terreno pantanoso, ¿no? El Claro. hablar de modelos de familia. Se vuelve a dar una normalización única. Luego, por ejemplo, la idea, y esto me lo encuentro, ideas de muchas personas que dicen, bueno, es que les gusta ser hombres o mujeres, y a los hombres gays les gusta vestirse de mujer, y a la mujer, pues, ser hombre. Esa creencia de que en realidad lo que quisiera, ¿no?, es ser de otro sexo, ¿no? Sí, por lo tanto no entienden que ellos aceptan su orientación y que es más, se gustan. precisamente, como se gustan tanto y se sienten tan bien, prefieren una persona que tenga esas características de ese género. Y ya está. Y por eso muchas veces muchos hombres homosexuales pues son muy muy masculinos y buscan hombres muy muy masculinos. Y también hay lesbianas muy 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 femeninas, que es otro de los mitos, ¿no? El tender a calificarlas de marimachos en este caso. Claro, eso es muy común. Y de hecho esto provoca muchas desavenencias incluso dentro del mismo ambiente. Sí. Porque bueno, cuando hay guetos, tú sabes que se dificulta, cuando hay tantos procesos que no se han normalizado, todavía dificulta mucho más normalizar las cosas, incluso dentro de los mismos colectivos. El tema, por ejemplo, de la promiscuidad es un tema que sale constantemente. Yo he tenido a la consulta personas que hablan, pues mira, mi compañero es gay y como ya sabes son promiscuos. O te hacen estos comentarios, ¿no? O yo conozco el caso de un chico que era profesor y lo echaron de la escuela cuando supieron su orientación sexual, por si abusaba de niños. Madre mía. Y por desgracia, esto no es el primer caso que he visto ni he escuchado. O la idea, que es una idea muy dura, ¿no?, que algo mal hicieron los padres. Que algo mal hicieron los padres. Sí, esta idea está. Bueno, pues quizá los padres lo que no tuvieron es un modelo afectivo que ayudara a esta persona a aceptarse antes de lo que quizás se aceptó, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí podemos leer. Sí, pero esto pasa. Claro. Entonces, muchas veces los padres no vienen a hacer tampoco pues, terapias. Hay una tendencia, por ejemplo, a reprimir al hijo porque dicen, bueno, delante mío no lo hagas, yo acepto que tengas esa pareja, pero no me la traigas. A veces creemos que lo que no vemos es que no existe, ¿no? Exactamente, no me la traigas, o mejor no me digas nada, o madres que tienen pistas, porque además son clarísimas y son intuitivas, y van haciendo la vista gorda. Y el hijo va sufriendo y te das cuenta que es claro, ¿no?, el tema. Incluso a veces registran las cartas, o se producen acontecimientos, ¿no?, de esas actitudes, que además la sexualidad de uno es difícil de ocultar. Y luego la idea de que, y aún se sigue, de que el SIDA está provocado por homosexuales y son los que tienen SIDA. Y esto es un mito viejo. Pero que hace mucho daño. Efectivamente, porque claro, eso es un tema de cómo cada persona, ¿no?, se cuida y cómo cada uno es. Exacto. Depende, en este caso, del sentido común, no de la orientación sexual. Bueno, pues la verdad es que son, como veis, muchísimos los flecos abiertos en torno a este argumento. Ya me lo avanzaba Marian fuera de micrófono, que esto nos da para varios programas. Hemos querido hacer un acercamiento quizá general, pero si nos estás escuchando y tienes cualquier duda que quieras plantearnos, que quieras plantear en este caso a Marian Ponte como profesional, no lo dudes, sabes las fórmulas de contacto con Esta Noche Despierta,
y en cualquier cosa que te podamos ayudar, por supuesto, estaremos encantados, porque este espacio en el que hablamos de sexo también es para esto, para reconocernos, para ser y para sentir y poder hacerlo visible, ¿verdad, Marian? Que no tengamos que recurrir a ese secretismo. Exactamente, y comentarte que hay personas, ¿no?, que consideran que los gays son gays porque no han encontrado la persona y que cambiarán, como decías tú muy bien, y incluso llegan a mantener relaciones sexuales por presión social y no por deseo o sentimientos. Y esto daña muchísimo al ser de la persona. Igual que en cualquier relación, en este caso familiar, de pareja, no es bueno intentar obligar a otra persona a cambiar porque hay algo que no nos gusta. En este caso en concreto, lo de tratar de modificar una orientación sexual, el sentir y el querer de otra persona, como decíamos, lo único que va a hacer es destruirle o llevarle a la autodestrucción, que todavía es más terrible. Exactamente, porque se dará el aislamiento, problemas de adaptación muchísimos, e incluso hay casos de chicos jóvenes que yo había visto que habían dejado los estudios por pérdida de motivación. Claro, es que al final es un círculo vicioso y es terrible, ¿no? Como puede, al final la calidad de vida se pierde, ¿no? Porque es que no tienes vida, porque Claro. no puedes ser tú. Claro, piensa que lo están viviendo como algo aversivo. Entonces, esto está provocando pues todo el miedo a poderse expresar, a ser quienes son, a estar ocultándose detrás de sí mismos constantemente, y no es casual que hayan estudios donde hablan de más depresiones en gays y muchos más intentos de suicidio en comparación con grupos heteros, y donde se revelan más tendencias suicidas y depresión, que en muchos casos yo llevo depresiones por esto. Pues fijaros, nosotros en este caso la propuesta era de Marian Ponte, y en unos tiempos en los que pues lógicamente las conquistas están ahí, las conquistas de homosexuales, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, lógicamente a lo largo de las últimas décadas se ha evolucionado y en positivo, pero son todavía muchísimos los estigmas, muchísimos los juicios de valor, los prejuicios, y ese miedo al rechazo ahí está y genera consultas como las que le llegan a Marian Ponte. Así que insistimos, si alguien se queda con cualquier duda, si quiere que incidamos en algún aspecto en concreto, por favor, solo tenéis que solicitárnoslo, ¿de acuerdo? Aquí estamos en este espacio cada jueves para hacer de algo como el sexo, sí que sí, algo normalizado, pero una normalización, en este caso con mayúsculas y sin ningún tipo de prejuicio que lo rodee. Pues Marian, nos hemos quedado seguro, te has quedado con muchísimas cosas por decirme, seguro, estoy segurísima, pero insisto, en cualquier momento, cuando quieras que recuperamos el tema, aquí estamos. Yo os lo agradezco que sacáis estos temas, porque no hay nada mejor en la sociedad que dejar ser para ser todos. Dejar ser para ser todos. Me la apunto, esta me la apunto, Marian. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Amor.